Es el segundo domingo del tiempo ordinario del año A. La lectura de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él yo dije: Detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio este testimonio: Contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho: Aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. El comentario es del padre Fernando Armelini y son palabras de alegría y esperanza. Un buen domingo para todos, hermanos y hermanas. Como ven a mi espalda, ahí tienen la iglesia ortodoxa en Bethabara. Nos encontramos en la parte oriental. El río Jordán corre de frente a esa iglesia y sobre el fondo están las montañas de Judea, y Jerusalén está en la cima de esas montañas que ven al fondo de esta foto. El evangelista Juan nos presenta hoy a Jesús en el río Jordán. Lo presenta de manera distinta a los demás evangelistas. Los otros evangelistas presentan la escena del bautismo de Jesús, pero Juan ignora este episodio y da mucho espacio a la figura del Bautista y lo encuadra en una perspectiva original, no como el precursor, sino como el testigo enviado por Dios, un testigo de la nueva luz que ha llegado al mundo. Presentemos el texto del Evangelio de hoy en su contexto. Una delegación de sacerdotes es enviada de Jerusalén para ver al Bautista. El Bautista es un personaje famoso. Algunos incluso lo presentan como el Mesías. Y la estructura religiosa de la ciudad santa se preocupa de su predicación, ya que es un personaje que influye mucho en el pueblo. Por tanto, envía una delegación de sacerdotes para interrogarlo y preguntarle: ¿Eres tú el Mesías que debe venir? La respuesta del Bautista: Yo no soy el Cristo, porque yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Los que están preparados espiritualmente, preparados por los profetas, son aquellos que luego iluminan al pueblo para que reconozcan inmediatamente al Mesías de Dios. Está en medio de ustedes, pero no lo conocen. Es uno a quien yo no soy digno de atarle el cordón de su sandalia. El Bautista suscitaba muchos interrogantes y también muchas esperanzas, pero la respuesta que da a los enviados, a los jefes religiosos de Jerusalén, es clara: yo no soy el Mesías, aunque Él está en medio de ustedes. Veamos ahora el texto del Evangelio de hoy, que está ambientado en este contexto. A mi espalda ven un fresco. Hemos entrado en la iglesia ortodoxa y allí hay un hermoso fresco muy significativo que representa el evento que se narra
En el texto de la evangelista Juan que hemos escuchado hoy, Jesús aparece en la escena subrepticiamente, sin que el lector haya sido informado sobre las circunstancias de su llegada. El Bautista ve que Jesús se le acerca. Es Dios que comienza a mostrarse en público. Cuando está cerca, el Bautista lo reconoce, pero no solo porque reconoce la persona de Jesús, sino que reconoce su identidad. El evangelista Juan muestra que el Bautista ha hecho un camino espiritual para llegar a descubrir la verdadera identidad del Mesías de Dios. No es el Mesías que él y todo el pueblo estaban esperando. Ven al Bautista en este fresco indicando al Cordero de Dios. Viendo que Jesús se acercaba, dice, este es el Cordero de Dios. Una imagen extraña porque es muy original. El Bautista podría haber utilizado otras imágenes para presentar la figura del Mesías, que era esperado como un vencedor, como un guerrero, uno que habría impuesto su dominio sobre el pueblo de Israel y sobre todos los demás pueblos, uno que sería admirado por todos, debía ser el rey del mundo, el juez de la historia. Pero el Bautista lo presenta con esta imagen muy original, un cordero. Cuando el pueblo ha escuchado al Bautista y ha visto que estaba indicando a Jesús como el cordero, inmediatamente el pueblo piensa en el Cordero Pascual. La imagen más significativa e inmediata del Cordero en la Biblia es el que con su sangre en las puertas había impedido al destructor, dice el libro del Éxodo, había impedido al destructor entrar en la casa de los israelitas. Así cuando el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, la primera referencia es a la sangre de este Cordero que impidió entrar al destructor, entrar y destruir la vida. Para nosotros el significado es muy claro. El destructor de nuestra vida, no de la vida biológica que tiene su curso independiente, de la vida humana, de lo auténticamente humano, que es la vida de Dios que está en nosotros, no se puede destruir si el destructor, que es el malvado, el maligno, ve que estamos señalados por esta sangre que indica el don de la vida. La capacidad, por tanto, que esta sangre del Cordero impida al destructor de acabar con nuestra verdadera existencia, nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. He puesto a mi espalda aún la famosísima crucifixión de Grünewald. Noten que al pie de la cruz, el Bautista que señala al Cordero, el Bautista no estaba en el Calvario, pero cuando el Bautista dice, he aquí al Cordero, el Cordero es aquel, lo dona todo. En vida da su lana, en la muerte su sangre, su carne, la piel. El Cordero es la imagen de quien no se reserva nada, todo lo dona por la vida.
Aquí el artista Grünewald coloca al Bautista sobre el Calvario y muestra al Cordero. Observen el detalle del dedo índice desmedido, pues esta señal debe ser muy importante también para nosotros, porque debemos contemplar esta propuesta de hombre, la de aquel que se dona totalmente a sí mismo. A los pies del Bautista está el Cordero de Dios, que tiene el pecho herido y una copa que recoge el chorro de sangre que sale de esta herida. Y continúa diciendo el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. El término griego es quitar, airon, ten hamartian tu cosmo, 1:29. No es que viene a expiar el pecado, no es que Dios se lo hace pagar porque nosotros éramos malos y Él paga por todos. El término griego no es este. Ha venido para eliminar, para quitar, para extirpar el pecado del mundo, para poner fin, no a los pecados, sino al pecado. El pecado, hamartía, es la mentalidad malvada, esa fuerza diabólica que nos impide comportarnos, nos induce a comportarnos no como hijos de Dios, que muestran amor, que viven de amor, de donación, sino comportarse como las fieras. Es el impulso que nos induce a comportarnos como lobos con nuestros semejantes, exactamente como lo hacían nuestros antepasados prehumanos. Este espíritu malvado deshumaniza cuando lo seguimos. El Cordero de Dios ha venido a destruir, a eliminar, a extirpar esta fuerza maligna, a reducir a este maligno a la impotencia. Entonces, no es que viene a expiar los pecados de la gente, sino que viene a remover la oscuridad que cubre el mundo y que impide ver el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro del hombre que se asemeja al Padre del cielo. Existe otro detalle sobre el Cordero. La sangre del Cordero Pascual hace referencia al texto de Isaías en el capítulo 53, que es una profecía conocida por todos. Maltratado, aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, no abría la boca. Él cargó con los pecados de todos e intercedió por los pecadores. Isaías 53, 7 y 12. Se trata siempre de la imagen del cordero vinculada a la destrucción del pecado. Nosotros vivimos en esta condición. Se lo llamaba pecado original. El pecado es la realidad en la que hemos nacido, pero con Cristo ha entrado en el mundo una fuerza que destruye el pecado y por consiguiente nos inmuniza de esta agresión contra la vida divina que nos ha sido dada. El Bautista quería decir, Jesús no elimina el mal, concediendo una especie de amnistía, de perdón, de sanación. Introduce en el mundo un dinamismo nuevo, una fuerza irresistible, la fuerza del Espíritu, que nos lleva al bien y a la vida. Su sacrificio nos salva de la destrucción de nuestra vida, porque nos libera de la mentalidad equivocada y nos lleva a comportarnos de manera deshumanizante. Y continuó el Bautista, detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. El Bautista se hace a un lado. Ya dijo que él no era el Mesías, el Salvador que nos libera del pecado es otro. Yo lavo a la gente con el agua, pero el agua exterior no es la que da la vida nueva. Dice el Bautista,
Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio este testimonio: contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. En el Evangelio de Juan no se describe el bautismo de Jesús, pero es el bautismo que nos narran los tres sinópticos. Es importante el verbo que utiliza el Bautista. He contemplado, seu amai. Yo no lo conocía, pero contemplé al Espíritu que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y por segunda vez dice el Bautista: yo no lo conocía. Es un camino espiritual que se nos propone a cada uno de nosotros a través del camino espiritual hecho por el Bautista. El primer paso a dar si queremos cambiar nuestra perspectiva, nuestra imagen del hombre, es liberarnos de toda una mentalidad que es la de este mundo y que nosotros hemos asimilado. Es lo que ha hecho el Bautista. Debo partir, separarme de la mentalidad del mundo porque no conozco al Mesías de Dios. Y hay un detalle que viene subrayado: el Espíritu sobre Jesús. No es que se pose sobre él temporalmente, provisoriamente, como sucedía con los personajes del Antiguo Testamento, cuando era llamado para una misión superior a la fuerza humana. Entonces estaban investidos del Espíritu de Dios, pero una vez acabada la misión, retornaban a ser los hombres de antes. Dice el Bautista: contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Todos sabemos la característica de la paloma, la de retornar siempre a su nido, porque esa es su casa. Dice el Bautista: contemplé al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, porque el Espíritu encuentra su casa en Jesús. No es provisorio, no desciende momentáneamente sobre él, sino que el Espíritu habita permanentemente, constitucionalmente en Jesús de Nazaret. Yo bautizo con agua, él bautiza con el Espíritu. El bautismo de Jesús no es la inmersión en un líquido externo al hombre. Es el bautismo del Espíritu que impregna, sumerge en la nueva sabiduría, la que viene del cielo. El bautismo de Jesús impregna al hombre con una fuerza espiritual que es la vida divina, la fuerza de la vida divina. Sabemos que el agua tiene un uso externo, lava, nos limpia. Este es el bautismo del Bautista. Pero, por ejemplo, cuando el agua está en el interior de las plantas, es agua que da vida. Este es el Espíritu de Cristo. Cuando Jesús bautiza en el Espíritu, según la promesa del Bautista, no nos lava exteriormente, sino que nos da una vida que destruye el pecado, nos da su Espíritu. Este Espíritu es una fuerza, una luz que elimina la fuerza del mal, desvigoriza, quita fuerza a esta negatividad que nos lleva a destruir nuestra existencia humana. Concluye el Bautista diciendo: yo lo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Sabemos lo que significa Hijo de Dios: el que reproduce el rostro auténtico del Padre. Los israelitas esperan a un león de la tribu de Judá, un vencedor, según lo que Jacob había profetizado cuando bendice a sus hijos, y cuando llega a Judá dice que es un león, y de verdad es fuerte como un león. Pero Jesús se presenta como cordero. Sabemos que no hay nada más débil y más fuerte que aquel
que ama. Nadie es más débil que el que ama, porque la persona amada obtiene todo. Una muchacha que ama a su enamorado, aunque sea a los 2 o 3 de la mañana porque lo necesita, se precipita aunque recién se haya acostado porque es débil. Pero también el enamorado es más fuerte, porque el que ama supera cualquier dificultad. El amor es fuerte como la muerte. Este es el león de la tribu de Judá. Es un cordero, que es el símbolo del amor, símbolo del don de la vida. Quiero concluir con una alusión al cordero que se hace en el día del Señor cuando el presbítero desde el altar, mostrando el cáliz y el pan, dice: este es el Cordero de Dios. Cuando se presenta ese pan y ese cáliz, se presenta la vida entregada de este Cordero y la invitación a unir nuestra vida a la suya. Este es el significado de la Eucaristía. Te presento al Cordero. Haz que forme parte de ti mismo. Comer el pan y beber la copa quiere decir unir la propia vida esponsalmente a Cristo, transformarse en una sola persona con Él. Cuando sintamos esta invitación del celebrante que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibe esta invitación. Comiendo de ese pan y bebiendo de esa copa, recibimos al Cordero, y debemos ser, pues, la imagen de este Cordero, reproducir el rostro de este Cordero en medio de los hermanos que tienen necesidad de nuestros dones para sus vidas. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.